Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos par Jimin y el Jikook. Mi nombre es Bel Román y me encanta estar con ustedes aquí el día de hoy. Vamos a hablar acerca de nuestro club de lectura Jikook. Tengo dos noticias para darles el día de hoy. La primera tiene que ver con nuestra cuenta en Patreon, donde me pueden encontrar como Boys We Love para crear una biblioteca de fanfics dedicado al fan club de lectura Jikook. Así que aquí estoy colocando todo lo que estamos recomendando. ¿Por qué? Porque de repente empezamos a recomendar muchísimo y había como que ponerle un orden. Ahora, lo segundo que les quiero comentar es que este fin de semana vamos a tener una reunión para platicar acerca de uno de los fics que estamos recomendando en el club de lectura, que es el de señor y señora Jimin, que aquí lo tenemos. Bueno, pues si ustedes están interesados ya sea en unirse a lo que sería el club de lectura o bien conocer lo que estamos leyendo, pueden visitarme directamente en Patreon y ahí van a encontrar, pues como les decía, la biblioteca de recomendaciones. Ya regresando directamente a lo que sería mi cuenta en ex Twitter, donde también me pueden encontrar como @boyswelove2023, vamos a comenzar hablando de este precioso hilo. Ya saben yo cómo amo estos momentos de Jimin y Jungkook, y este en específico es muy bonito porque dice: ¿cómo cuidar a Jimin como Jungkook? Pues póngale los calcetines en los pies. Esto me encantó y tenemos este momento que no se ve arrugado ni nada, o sea que se vea todo bien arregladito y bien bonito. Este momento también me encantó y es que sí es cierto, aquí le ata el suéter, en el otro le está arreglando el saco para que no se le arrugue. Ay, qué precioso momento, creo que este se va a volver uno de mis super favoritos, me dio mucha ternura, ambos momentos son muy tiernos. Ponle su arete en la oreja y aquí lo vemos cómo se le está colocando, tiqui tiqui. Ay, muy buen momento, este también es muy tierno. Sí, déjalo que se relaje sobre tu cuerpo. ¡Ah! Esto está muy lindo, muy buen momento, también tengo que reconocerlo. El Jungkook casi todo, sí, tú déjalo, está descansando, no lo muevan. Hazle un masaje en el cuello y en los hombros con mucho cuidado porque puede ser que tenga dolor y hay que ayudarlo a que se le quite. Tenemos a Jungkookie que está ahí para cuidar a Jimin, darle masaje tanto en la espalda como en el cuello. Cocina para él la comida que le gusta. Creo que este es otro súper básico, no sé ustedes qué piensan, pero sí, yo apoyo también eso. Procura que él no se vaya a hacer daño. Este fue otro de esos momentos que también se ha hablado mucho de él porque le dice: oye, ten cuidado, no te vayas a lastimar las manos. Y Jimin así: no, estoy bien, estoy bien. El otro así como esperando a que Jimin lo deje ayudarle porque no puede. Y él así de: por favor, ten cuidado, no te vayas a lastimar. Dice: si olvida su ropa, ofrécele de la tuya. Ya sabemos que este momento también pasó porque no llegó la maleta de Jimin y él así: ¿y ahora qué voy a hacer? Y Jungkook bien lindo le dijo: no, yo te presto de mi ropa. ¡Ay, qué lindo! Este también es un momentazo. Aquí efectivamente lo está ayudando a que se levante y aquí es cuando va detrás de él que Jimin se quita los zapatos, que también ya se ha vuelto un clásico en este canal. Le dice: pero no te lastimas tus piecitos, y el otro no. Y, o sea, ya saben cómo es de repente Jimin. Y ya aquí vemos cómo lo levanta, también lo sacude, lo cuida. Estar ahí para él emocionalmente y apoyarlo. Y este es uno de estos momentos súper preciosos que van a pasar a la historia en nuestras vidas. Ya lo sabemos, pero siempre es bueno volverlo a ver. Y finalmente siempre míralo. Y tenemos estos dos momentos donde, ¡ay, que esas miradas, por el amor de Dios! Bueno, pues una vez más les he dejado numerados estos momentos para que ustedes también me comenten cuál ha sido su favorito. Hay muchos más. Con Jimin y Jungkook hay momentos así como para tirar hacia arriba, pero estos son, digamos, los que escogimos para el día de hoy. Vamos a hablar de también este otro momento que yo nunca en la vida lo había visto, pero lo tenemos que comentar. Dice: ¿recuerdas cuando Jimin puso su brazo alrededor del cuello de Jungkook, luego lo jaló hacia él y le dio de besitos en la cabeza? Y yo nunca en mi vida había visto este momento, pero agradezco tanto que lo compartan y yo sé que también para ustedes pues es así como que, es que ¿saben qué? Hay tantos detalles bonitos con ellos, tantos momentos que tenemos que apreciar así de a poquito. Aquí, por ejemplo, el video es muy borroso porque la calidad obviamente no es la óptima. Ahora, también es cierto que están pasando muchas cosas alrededor. Está cayendo el confeti, todos se están abrazando, la imagen no se ve clara, pero insisto, agradecemos mucho el hecho de que compartan estos momentos para que podamos apreciarlos así en todo su esplendor. Ahora, hablando acerca también de Jimin, tenemos esta nota muy bonita. Esto que
pasó el 13 de mayo del 2022. Historia de cómo se logró hacer el dueto con Jimin. Esto lo comenta Han Soo-won. En realidad estaba trabajando en un dueto para Our Blues con Punch Nona. El equipo de producción me preguntó si podría preguntarle a Jimin al respecto. Lo llamé por si quería hacer una banda sonora, pero no había tenido oportunidad, ya que los demás miembros también estaban haciendo bandas sonoras. Parecía que no le interesaba hacer bandas sonoras todavía, pero luego me preguntó, ¿pero lo haré contigo, Hyung? Y le dije que no. Entonces él me dijo, quiero intentarlo si lo hago contigo, Hyung. Así que se lo conté al equipo de producción y así fue como empezamos a trabajar juntos y felices. Y luego nació la canción With You. Esta fotografía la tengo que comentar por varias cosas. Quiero que se fijen cómo están cada uno de los 7. Unos están viendo hasta el frente, otros andan medio distraídos, pero lo que no se puede negar en ningún momento es la atención que Jungkook le está poniendo a Jimin. Y creo que por eso esta fotografía se puede convertir en uno de mis momentos favoritos, porque es simple y sencillamente hermoso, como todo su cuerpo está completo y totalmente dirigido hacia Jimin, así como toda su atención, y la manera en la que Jimin está también mirándolo y dirigiéndose hacia él, no sé, me generan tantos sentimientos bonitos ver esta imagen, así que espero que ustedes también en los comentarios, aprovechando, empiecen a interactuar y me digan cómo las hizo sentir este momento entre Jimin y Jungkook, porque yo creo que es uno de los momentos más bonitos que he visto entre ellos. Ahora que también ya vamos a comenzar a hablar acerca de arte, tenemos a Bren Seven, que es una nueva artista, la vamos a comenzar a seguir también, que dice, no sabía cómo bajar, y tenemos esta fotografía de Jimin chiquito, que aquí de hecho más bien se ve más pícaro el muchachito, y este pues nuevo arte donde ella nos pone a este otro Jimin chiquito también sufriendo porque no sabe cómo bajarse. Y es que hay que recordar que los niños suelen hacer esta clase de cosas, no miden el peligro y de repente pues se suben, se bajan, se atoran y luego se ponen a llorar porque les entra obviamente muchísima angustia. Entonces este arte la verdad me dio muchísima ternura también. También vamos a tener arte de Mickey, de hecho la vamos a visitar rápidamente para que ustedes vean muchas de las cosas que ha estado publicando Mickey durante las últimas horas. Tenemos este preciosísimo arte, luego este muy sensual arte de Jungkook conejito, ay qué bueno, también te quita el aliento. Dice, no sé por qué, pero traía algo con Jungkook sin camisa. Yo, que ni lo digas, mujer. Y este nuevo arte que también publicó el día de hoy y que está muy bonito, donde podemos ver a Jimin y Jungkook. Ya saben que Mickey también últimamente ha estado mega activa y se la recomiendo mucho porque es muy linda esta artista. Arte de Darling Stars, donde nos dice la feliz Bamily. Ay, qué bonito le quedó, pero además si ustedes se fijan en detalle, van a notar que le están sacando una fotografía a Bam. Ay, no, está hermosísimo su arte. Esta nueva artista, que también ya la estoy siguiendo, @BDam, ha estado haciendo, digamos, como un resumen de todo lo que tiene que ver con Room BTS desde que se anunció el juego, y nos ha estado sacando lo que para ella son los mejores momentos de la serie, y tenemos pues obviamente dedicados a Jimin y Jungkook un montón, y los va haciendo como resúmenes de capítulos. La verdad le han quedado muy bonitos sus petit art, y también se las recomiendo mucho. Obviamente ya la estoy siguiendo las votaciones en los premios de American Music Awards 2025, y como desde las redes oficiales pues los mandan felicitar a los dos y dicen lo honrados que se sienten, en este caso la empresa, y obviamente pues todos los miembros de BTS, de saber que hay dos nominados, como en este caso es RM y Jimin. Y yo les vuelvo a decir lo mismo, aquí lo importante es dar amor y apoyar, y pues ahora sí que el voto es libre y secreto aquí a partir de ahora, ¿ok? Voten por quien ustedes quieran y está bien. Si logramos que uno de los dos gane, créanme, ya va a ser así como que wow. Y tenemos a Calico Cat, que también nos comenta cositas bonitas. Dice, Jungkook no puede evitarlo, pero tiene que. Cuando sus instintos se apoderan de él con tanta suavidad, todos estos años con Jimin. Y es que tenemos todos estos momentos donde efectivamente Jungkook no se puede resistir y de una manera u otra toca a Jimin. O sea, de repente no lo puede evitar y pone la mano. Sobre todo últimamente creo que tiene cierta fascinación con las piernas de Jimin. Y yo así de, ok, ¿qué está pasando aquí? Y lo podemos ver en diferentes momentos. Pero también lo hemos visto muchas veces sobre el escenario, como pues de repente Jungkook de verdad como que no se puede controlar y tiene que tocarlo.
Muchas veces ya lo hace de manera más discreta, pero es inevitable el que nos demos cuenta de todos estos momentos preciosos que tienen entre estos dos, hay que decirlo. Y yo así me vuelvo a quedar como mensa mirándolos. Y bueno, es como el tema del día. ¿Qué tanto se tocan estos dos y qué tan maravillosos son? Y yo así de bueno, ya. Tenemos más arte bonito. Este me dio ternura por cómo está vestido Jimin aquí, la verdad. Y también Kina, que se hace presente y nos regala este otro arte de Jungkook, que la verdad también me gustó muchísimo. Cookmin Art, que también nos da este otro momento basado, pues ya sabemos, en este live que tuvieron Jimin y Jungkook, donde estaban cocinando y que Jungkook no se daba cuenta que Jimin quería comer y sin querer le alejaba, ¿no? Este otro arte petit está súper lindo porque si se fijan, aquí en el lente de Jungkook se ve la carita de Jimin. Entonces aquí se ve de repente medio borrosa y aquí se ve más clara. Miren, ¡ay, es una belleza! Pero si ustedes se fijan en la foto original, efectivamente así es. Miren, se ve la carita así chiquitita de Jimin y luego aquí ya se ve un poquito más clara. Muy lindo arte y también me sorprendieron mucho. Dibuja a alguien que te guste y Jimin decide dibujar a Jungkook. Aprovecho para dar mi agradecimiento pues a todos los miembros del canal que son los patrocinadores de todos estos videos. A ustedes se los dedico con muchísimo amor. También a nuestros colaboradores activos, que son los que pues dejan todos sus comentarios y hacen que los videos tengan interacciones y es muy divertido leerlos. Y pues tampoco podía faltar en este caso hablar pues de todos nuestros suscriptores, que también sin ustedes nada de esto sería posible. Así que a ustedes les dedico con mucho cariño este video y todos estos momentos preciosos que tenemos entre los dos. Estuvimos hablando en uno de los videos de esta semana acerca de cómo Jungkook toma las manitas de Jimin. Aquí tenemos otro ejemplo más. Y tenemos otro momento hermoso de Jungkook tomando las manos de Jimin. Y con esto ahora sí los dejo. Les recuerdo que esto es Boys We Love y que nos vemos en el próximo video lo más pronto posible. ¡Mua! Hasta entonces.